Muy bien. Pues muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza, personas que nos visitan. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un tiempo de campana a campana. Muy bien, muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que usted junto conmigo pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar aquellas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Ok, bueno, con esto dejamos abierta esta reunión. El día de hoy tendremos el tema codependencia, adicción emocional. Para este tema nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctora. Pues buenas tardes, muchas gracias. Agradecida por un día más y por estar aquí con ustedes. Agradezco de manera personal a las personas que se encuentran aquí con nosotros y a las personas que se encuentran vía online. De la misma manera les envío un cordial saludo y agradezco su presencia a este tema súper interesante, en donde vamos a hablar sobre, como dice aquí el título, ¿no? Una adicción emocional que viene siendo la codependencia. Vamos a empezar, por favor, la que sigue. Y bueno, los antecedentes de la codependencia vienen a partir más o menos de los 70 y este término se empezó a utilizar a mediados de la década de los 70, ¿sí? Viene el término de coalcohólico asociado a los familiares de las personas que bebían alcohol y definiendo a los codependientes como el compañero, ya sea hijo, pareja, amante o alguien que dependiera de él, o padres, ¿no? También. La constante es que en todos los casos, fue la imposibilidad de expresar los verdaderos sentimientos, porque una persona que es codependiente difícilmente va a expresar su sentir, el cómo se siente, ¿no? La otra persona, lógico, con su comportamiento, sus actitudes, eh, minimiza el esfuerzo que hace la persona en convivir con él y de cierta manera quita valor a la ayuda que le podría estar prestando y le hace difícil la comunicación asertiva, lo que quiere decir que difícilmente expresa me siento mal, tus comentarios, tu comportamiento me causan dolor, simplemente se calla. La gran mayoría tiene un comportamiento sumiso y lo veremos el día de hoy. El que sigue, por favor. Y bueno, para definir codependencia, se define como un ciclo de patrones de conductas y pensamientos que son disfuncionales y que van a producir, como les decía, dolor y que se repiten de manera compulsiva, como respuesta a una relación que viene siendo enferma o tóxica. Y alineante con un adicto activo o con una situación de toxicidad relacional. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas relaciones que de cierta manera son enfermizas o tóxicas pueden en el par o en este
en este convivio de personas, se da la codependencia, cuando hay una relación, sobre todo enfermiza. Y vamos a ver varias definiciones de codependencia de varios médicos, psiquiatras y escritores, que habla que la codependencia dice, la codependencia es una adicción a un adicto y a otra persona, puesto que tal la o el codependiente va a utilizar a la gente de manera similar como lo hace un adicto con la droga. Los mismos codependientes aprenden a comportarse como una persona que vive una adicción y de cierta manera utilizan esa victimización, ese chantaje emocional a veces, o esa parte sumisa o de querer ser el bueno de la película y lo que lo hace llevar el papel pues de codependiente, ¿no? Del que, como estamos hablando, del que no tiene voz ni voto en la relación. Esto lo dijo Stafford en 1991. ¿La que sigue? Otro escritor o otro analista, perdón, John Bradshaw, dice que la codependencia, dice, cuando el desarrollo de un niño se frustra, cuando los sentimientos se reprimen, especialmente la ira y el dolor de ese pequeño, se convertirá físicamente en un adulto, pero en su interior va a permanecer un niño ariado y herido. La gran mayoría de las personas codependientes vienen de alguna herida emocional en la infancia y lo vamos a ver más adelante. Es lo que él explica y analizó en sus investigaciones que cuando un niño se frustra o reprime sus sentimientos de expresar, porque estamos hablando de que poco expresan o les da miedo expresar su sentir, lógico, los convierte en personas tímidas, sumisas y llenas de ira y frustración por no poder hablar, lo que en su etapa adulta lo va a reflejar en su comportamiento o va a buscar relaciones que lleven el mismo patrón, ¿sí? Aunque sea doloroso para el niño, en este caso, ya en una etapa adulta, le va a crear conflicto. La que sigue, por favor. Y bueno, la codependencia, el niño herido va a contaminar al adulto, como les decía. El niño rechazado, guardado, va a boicotear al adulto. Cuando un niño viene, hemos hablado de las heridas emocionales en la infancia, todos hemos tenido de una u otra manera un tipo de herida emocional en la infancia, pero cuando no sabemos reconocerlas o manejarlas, casi siempre el que va a salir a flote en una etapa adulta va a ser ese niño, ¿no? Con las conductas y lo va a contaminar. Lo que quiere decir que va a ver a través del mundo, pues los primeros recuerdos, sentimientos y creencias, ¿sí? Muchas veces se forjan o nos llegamos a forjar en familias que fueron disfuncionales, donde veíamos que el maltrato era un comportamiento común y que pensábamos que así era. Entonces, que empezamos a creer que esa era la convivencia de una pareja. Y en nuestra etapa adulta, como así lo vimos de niño, pues vamos y buscamos ese tipo de pareja o de situaciones o de relaciones interpersonales que nos llevan a nuestros primeros recuerdos y nos evoca ciertos sentimientos que de cierta manera, pues como víctimas de cierta situación, vamos a buscar querer rescatar a ciertas personas, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, antes de leer esta, bueno, la codependencia en sí concierne a toda la persona que va a sacrificar su tiempo, su esfuerzo, incluso su dinero para resolver los problemas de otros y que quieren salvarlos, ¿sí? Van a hacer todo su esfuerzo, se van a agotar anímicamente, físicamente, económicamente por querer rescatar al otro, resolverle la vida. Una persona que es codependiente tendrá la tendencia a entrar en relaciones con personas que tienen muchos problemas afectivos, como que dicen, y me llegan a consulta cuando me dicen, es que parece que todos los hombres que se me acercan o todas mis parejas son iguales, ¿no? Pues tú misma evocas esa o atraes esas situaciones o ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque de cierta manera
quieres sacrificar tu tiempo, tu esfuerzo por querer salvarlos, ¿no? Casi siempre se le habla de querer ser los rescatadores de ciertas situaciones. También van a evocar por consiguiente, además, los codependientes tienen a ignorar los problemas de su propia vida. O sea, siempre van a estar a expensas de buscar de resolverles a los demás antes que a ellos mismos. Así es como dice Robert Suby, donde una adicción emocional, psicológica y de comportamiento que se desarrolla como resultado de una exposición prolongada a la práctica de un conjunto de reglas opresivas, están metidas a bastante presión y sobre todo sumisión. Reglas que van a evitar la expresión abiertas al sentimiento, como decíamos, difícilmente van a expresar cómo se sienten, si los hacen sentir mal, así como la discusión directa de los problemas personales e interpersonales. Cuando quieren llegar a dialogar, simplemente se les calla. Tú cállate, tú no sabes, tú no tienes opinión en esta casa, el que mando soy yo, y bueno, van minimizando el valor de la persona. En este caso puede ser no necesariamente pareja, puede ser padres, hijos, hermanos, amigos, etc., etc. Cuando se habla de codependencia, no necesariamente se habla en relaciones de pareja. Se puede dar en padres, hijos, hermanos, amigos y también, de cierta manera, algunas veces en cuestiones laborales. Y bueno, dice, un codependiente es aquel que ha permitido que el comportamiento de otra persona le afecte y que está obsesionado en controlar el comportamiento de esa persona, el querer que cambie, ¿sí? Quiero controlar de cierta manera y sufre porque la otra persona pues no quiere cambiar, pero ella en su constante búsqueda de aceptación y de que me vean, lógico, pues se obsesiona en controlar. No hagas esto, no digas esto, haces, pero la persona cuando no quiere ser controlada del otro lado, lógico, pues va a hacer caso omiso, ¿no? A los comentarios o sugerencias que pueda tener esta persona que decirle. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿quiénes pueden llegar a ser codependientes? En esta gráfica se describen algunos, pero yo creo que todos en algún momento podemos ser expuestos o podemos llegar a ser codependientes, ¿sí? Se dice también que aquellas personas que han vivido con personas que han vivido o han tenido problemas con el alcohol, que han tenido problemas con las drogas, con jugadores compulsivos, comedores compulsivos, con personas que han vivido que son fanáticos al trabajo o adictos al trabajo, así como también personas que son adictos al sexo. Las personas que conviven también o que han vivido con criminales, adolescentes en rebelión, con personas neuróticas, hombres, mujeres, violentas con algún tiempo prolongado. Personas que han tenido padres muy controladores y estrictos también. En sí, pues no hay distinción de género. Si se fijan, pues la gráfica aquí te dice, o la lámina, ¿no? Nuestra imagen nos dice las personas que, pero si en algún momento u otro, pues te puedes colocar, ¿no? En algunas de estas situaciones y es por eso que digo que todos podemos llegar y podemos ser vulnerables a caer en una codependencia. Nadie se salva, ¿no? En algún momento que sea por pocas, no horas, pero poco tiempo, lógico, hay personas que se dan cuenta rápido y tienen las habilidades para zafarse de este patrón de conducta o de esta adicción, que de cierta manera es de segundo nivel, como lo vamos a ver a continuación, y que implora cierto desgaste emocional. Es como una adicción, pero esta adicción es a la persona o al amor, entre comillas, hacia el otro, ¿no? Por querer ser visto. El que sigue, pues las características principales de una persona codependiente son estas, que tiene baja autoestima, que tiende a la represión, que quiere decirse que se reprime a expresar las cosas que siente, que se obsesiona por querer cambiar las situaciones o a las personas, de ciertas también características de control, personas que son muy controladoras también tienden a crear cierta codependencia, porque si yo no tengo a quien controlar, lógico, me frustra, ¿sí? Y voy a ir a buscar a alguien a quien pueda controlar. También personas que tienen problemas sexuales, sobre todo que viven en negación, que tienen algún problema
de adicción o emocional, que de cierta manera son dependientes que no saben hacer nada por ellos mismos, que dependen del otro para sobrevivir y para vivir. La comunicación débil, no saber poner límites, tener falta de confianza en sí mismo y sobre todo mucha ira contenida. Entonces, estas son las características, algunas, porque hay muchas más, pero bueno, de las más que destacan en una persona que puede vivir esta adicción emocional, que es la codependencia. La que sigue, por favor. Y así como una adicción es progresiva, bueno, la codependencia también es progresiva. Es por eso que hablamos que es una adicción emocional. ¿Por qué? Porque el comportamiento de una persona codependiente va a tener estos síntomas. Va a sentirse aletargados, que el tiempo pasa muy despacio, muy despacio. Por más que quiera adelantarlo o apresurarlo, se le van a hacer eternas ciertas situaciones. Va a tender a deprimirse, retirarse y aislarse de los demás. Va a experimentar una pérdida total de rutina y de la estructura. También tiende a abusar de sus hijos o son negligentes con ellos y con otras responsabilidades y están de cierta manera desesperanzados, ¿sí? Planean escapar de una relación que sienten como una trampa, pero solo planean. Nunca se atreven a dar el paso a menos de que ya hayan tocado fondo, como decimos nosotros, o que haya tenido una situación extrema, que le haya dejado caer la venda de los ojos y dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Eso no es normal, esto me está enfermando, necesito ayuda, o se dé cuenta porque casi siempre el codependiente tiende a buscar ayuda cuando él se da cuenta. Muchas personas van, ¿no? A consulta. Una vez me llegó, me acuerdo, a un centro de rehabilitación, un señor que era súper codependiente de su pareja. Y cuando empezamos a trabajar, lo que era la codependencia, más que a la sustancia que consumía, era la persona. No se le podía separar en ningún momento, ¿no? Y si no, le entraba como un síndrome de abstinencia, ¿no? Sudoración, palpitaciones, etc. Así como cuando se deja de beber o de consumir, la misma situación lo llevaba a no ver a su esposa o a su pareja. Entonces, cuando trabajamos eso, lógico, él negaba que tenía un problema, más que el problema de adicción era con la persona. Y cuando empezamos a trabajar, que su adicción era más a la persona que a la sustancia en sí que lo llevó a este centro de rehabilitación, le llevó bastante tiempo y lo negaba y lo negaba y lo negaba. Pasó el tiempo, salió y después regresa, pero ya regresa con una versión diferente, donde la que dio el paso para romper esta relación fue la otra persona. En sí, él no fue el que dio el paso. Y dijo que sí, se da cuenta que estaba en una relación y que muchas veces él quería salir, pero no sabía cómo. Y que agradecía de cierta manera que el otro haya dado el paso, porque ella no sabía cómo hacerlo. Este señor decía que él no sabía cómo hacerlo y le daba miedo, porque no sabía cómo iban a resultar las cosas. Entonces se sienten en una trampa, planean para salirse, pero no saben cómo. Esa es su atadura. Piensan muchas veces en el suicidio. También son muy violentos con las otras personas y no con quien realmente tienen la codependencia, ¿sí? Tienden, por ejemplo, si yo tengo una codependencia con mi esposo, a lo mejor soy muy violenta con mis hermanas, con mis hijos, con mi madre, con mi padre, con mis parientes, con mis amigos, pero nunca con él, ¿sí? Difícilmente voy a ser violenta con la persona con la que tengo la codependencia, ¿sí? Soy violento o soy violenta con los demás, menos con aquel que de cierta manera me tiene atada a esta situación. También van a sufrir muchas enfermedades emocionales, mentales o físicas de gravedad, como ser personas neuróticas, hablábamos anteriormente, y de cierta manera pues va a disminuir su salud física y emocional. Van a experimentar trastornos de alimentación, como casi siempre pues se da a la gula, a comer en exceso, de más, porque se dice que el comer en exceso muchas veces tiene que ver las cosas que yo no puedo decir, pues me las trago y me las trago a través de la comida, ¿no?
Es una manera de sobreprotección. De la misma manera, el abstenerme de comer. Entonces son los extremos los que llevan a tener estos problemas o trastornos de alimentación. También se vuelven adictos al alcohol, drogas o a otro tipo de conductas, ¿sí? Se pueden llegar a hacer este tipo de situaciones. La que sigue. Y bueno, adicción como definición es como cualquier sustancia o proceso que ayuda a liberar una realidad que va a resultar intolerable y que debido al rápido alivio que produce se convierte en una prioridad que le quita tiempo y atención a verdaderas prioridades de la vida, trayendo graves consecuencias que muchas veces ignoramos. Entonces, esta es la definición de adicción y como hablamos que la codependencia no es una adicción de primer nivel, sino de segundo nivel, es como lo vamos a ver a continuación. Por favor. La codependencia, les decía, no es una adicción de primer nivel. Es acerca de otro ser humano y tu relación contigo y con este otro ser humano. Entonces, las adicciones de primer nivel vienen siendo drogas, alcohol, juegos, sexo y desórdenes alimenticios severos, ¿no? Entre otros. Ahora, las adicciones de segundo nivel vendría siendo el amor o las relaciones interpersonales o de pareja, así como adicción al trabajo, a la religión, a desórdenes alimenticios leves, a la cafeína, nicotina, ejercicio, entre otros. Entonces, la adicción emocional como la codependencia, nosotros la catalogamos en adicciones de segundo nivel, porque casi siempre se habla que el codependiente hace las cosas por amor, ¿sí? Porque quiero al otro, porque lo amo, porque sé que de cierto momento él va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que está equivocado y va a cambiar, ¿no? Es con esa esperanza, con ese anhelo, ¿no? De que pueda despertar y que de cierta manera pueda mejorar la relación que yo tenga con esta persona. La que sigue, por favor. Si tienen alguna duda o comentario, les invito a que lo hagan saber levantando su mano para enriquecer el tema también. Igual a las personas que se encuentran conectadas online, nos los hacen saber. Y bueno, muchas personas que viven en un ambiente familiar adictivo no manifiestan grandes síntomas hasta que se casa o forma una relación de pareja, que es lo que les decía. A veces nosotros como hijos o como hijas vivimos ciertas situaciones en nuestras casas que pasamos de largo, pensamos que nunca vamos a vivir ciertas situaciones, pero en el día que ya somos adultos, nos separamos de nuestros padres, ya sea que vivamos aparte y tengamos algunas relaciones de parejas o de amigos o con nuestros propios padres o hermanos, podemos darnos cuenta que aparecen los síntomas. Por lo general, las hijas de las personas que llegan a vivir una adicción terminan casándose con otras personas que son adictos. Aún así, aún sin esto, sea una decisión consciente. Van y buscan inconscientemente querer rescatar a alguien. Como yo no pude rescatar a lo mejor a mi papá, que era alcohólico, que se drogaba, a lo mejor inconscientemente en mi etapa adulta puedo llegar a buscar a alguien, a una pareja, en la cual yo sí pueda cambiar su vida, ¿sí? O me pueda ver porque pues muchas veces no se sienten vistas o no nos vemos vistas. Otra de las cosas es admitir que somos impotentes ante la codependencia y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables, como estábamos hablando en la oración de la serenidad, ¿verdad? Sí, claro, admitir que somos impotentes ante la codependencia, no necesariamente a una adicción de drogas o de alcohol, sino a ciertas relaciones que me están generando pues bastante incomodidad emocional y que nos lleva a vivir esta adicción emocional de segundo nivel. Bueno, la codependencia pues es una forma de vivir en una familia disfuncional donde les decía y donde la persona desde pequeño se ve obligada a adaptarse a la situación o ánimo del padre o madre o ambos para sobrevivir y ser aceptada.
Ahí es donde empieza a generarse. No todos los que vivimos en un entorno así podemos generar este comportamiento en nuestra edad adulta, pero va a depender mucho de nuestro temperamento, de nuestro carácter y de las habilidades que hayamos tenido para manejar la situación en la infancia, para saber qué es lo que yo quiero, consciente o inconscientemente en mi etapa adulta. Sí, porque muchas veces me dicen, bueno, mire, yo tengo 2 hijos o 3 hijos, y cómo es que de estos 3 solo 1 o 2 si consumen o tienen relaciones demasiado caóticas y en mi casa no lo vieron. Bueno, va a depender mucho también del contexto social y de los valores que se generen dentro de ellos. Y bueno, también las personas van a aprender a buscar las soluciones de sus problemas en el exterior, negándose a sí mismas por el bien de los demás, como un niño bueno que debe de ser. O sea, siempre queriendo ser el bueno de la película, como les decía. De adultos no pueden vivir sus vidas propias, cambiando según la situación para sentirse amados, necesitados y valorados. Eso es lo que busca un codependiente, sentirse visto, amado, valorado y sobre todo necesitados, que alguien necesite de mí, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, el coadicto o el codependiente es un falso salvador, como les decía. Este es el triángulo que nosotros hablamos de el manejo terapéutico inicia en identificar la dinámica disfuncional que se vuelve cíclica y codependencia en este triángulo codependiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un falso salvador que les hablaba, incluido en el triángulo del drama, donde los otros puntos del triángulo son la víctima y el perseguidor, que lo van a atrapar en una preocupación excesiva por los demás. Y si se fijan aquí en el triángulo que tenemos aquí, en este de aquí, pues dice, ¿no? Critica al adicto o a la persona que de cierta manera está causándome dolor por ciertas situaciones o comportamientos. Lógico, se hace es víctima de la situación o de la persona y va a aparecer esta parte que es el que rescata la situación o la persona que me genera conflicto. Entonces, se crea este triángulo de codependiente donde va a haber siempre un rescatador, alguien que lo va a perseguir y la víctima, ¿no? A veces se puede estar como perseguidor, dejar o querer que cambie cierta situación o querer controlar comportamientos, o a manera de chantaje emocional de querer hacer la víctima, es que me hace sufrir, es que ves todo lo que hago y tú no me ves, etc., etc., esperando siempre en un momento llegar a ser el salvador o el que rescata a la persona de ciertas situaciones conflictivas. Entonces, es la base familiar dinámica que se describe en un triángulo del codependiente y que vendría siendo este, donde va a haber un víctima, un salvador o rescatador y el que persigue. Y bueno, las personas que crecen en una familia adictiva tienen más posibilidad de desarrollar una adicción. En esto es genético o aprendido. No lo sabemos hasta el momento a ciencia cierta. Para mí es una combinación de ambos, ¿sí? A veces puede ser genético, a veces puede ser aprendido. No hay a ciencia cierta como para decir, no, es que todo porque lo aprendió. No, a veces puede ser genéticamente heredado el comportamiento o las características donde se genere esta conducta o esta situación de codependencia. Si la codependencia se gesta en quien cree que hay que salvar al otro de sí mismo. ¿Y qué sigue, por favor? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, y aquí vamos a mencionar 4 sistemas familiares que en general parecen tierra fértil para el abono de la codependencia. Pues uno de ellos va a ser un sistema familiar donde haya alcohol o con dependencias químicas.
Otro va a ser un sistema familiar con disturbios psicológicos o emocionales derivados de algún secreto o enfermedad crónica que se viva. Por ejemplo, si hay alguien que vive a lo mejor con un hermano, con un padre o con un pariente, una abuela que tenga alguna discapacidad mental, lógico, es caótico y a veces no se sabe manejar ciertas situaciones familiares y bueno, puede ser tierra fértil, ¿no? Para vivir en su etapa adulta o en una relación de pareja más adelante con codependencia. También puede aparecer en un sistema familiar abusivo, ya sea el abuso puede ser verbal, físico, emocional o hasta sexual. También sistemas familiares rígidos y dogmáticos o fundamentalistas, donde en este sistema familiar sobrecontrolado tiene a operar en caminos muy estrechos, o sea, donde no los dejan ser, no los dejan respirar, hay demasiadas reglas, lógico se va a sentir aprisionado y lógico puede generar de cierta manera una actitud de querer salir, pero como no puede salir, bueno, puede buscar esta situación más adelante. Y están constituidas rígidamente, donde ofrecen a sus miembros una panorámica unidimensional, una vista de orden estrecho, disciplina, reglamentación y sobre todo monotonía, donde el resultado es que los niños crecen siendo pequeños gendarmes o robots. Bueno, y hay reglas dentro de los codependientes, se puede hablar como que de cierta manera siguen un patrón, ¿no? O ciertas reglas cuando se vive en una codependencia. A veces se dice a uno mismo, bueno, no debo de sentir, no debo hablar de lo que siento o de lo que necesito, ¿sí? Se llega a crear ese pensamiento y esa sensación de no poder hablar ni expresarme. No pienses ni imagines soluciones, ni tomes decisiones. Probablemente no sabes lo que quieres o lo que mejor te conviene. También se llega a pensar que no debo de pensar, que no puedo imaginar que puede haber algo mejor, que no puedo tomar decisiones por mí misma porque me da miedo, porque pienso que a lo mejor lo que quiero me conviene o no. Entre esa duda, ¿no? De pensar que no puedo tener esa toma de decisiones. También el no saber identificar, ni mencionar, ni solucionar problemas, que no está bien que nosotros podamos resolver este tipo de problemas. También otra de las reglas de un codependiente es ser buena, recta, perfecta y fuerte, dura, recia, aguanta y siempre calladita. Por eso decía, siempre en esta parte se vendrían siendo las personas que son demasiado sumisas y que aguantan todos. Ay, es que es muy buena persona. Sí, se aguanta, se traga y reprime todo lo que llegue a sentir. Otra de las reglas de los codependientes, no seas quien eres porque eso no es suficiente ni tampoco bueno. ¿Sí? Se le impregna a ella desde temprano que a lo mejor no puedo ser quien soy porque a lo mejor no voy a ser aceptada. Si hablo, si grito, si digo, hey, no me gusta o no me grites, lógico, no es bien visto. Y como tengo que ser niña buena o persona buena, o recta o perfecta o para que me amen, entonces simplemente me callo. También se cree que no debemos ser egoístas, ni te pongas en primer lugar, no digas lo que quieres, ni tampoco lo que necesites. O sea, ni digas no, a todo hay que decir sí, ni tampoco saber poner límites, ni cuidarnos a nosotros mismos. Cuida siempre de los demás y nunca lastime los sentimientos ni los hagas enojar a los otros. Entonces siempre estamos pensando en el otro antes que a mí misma, ¿no? Cuando vivimos en una relación codependiente. Y le repito, la relación codependiente no necesariamente es con una pareja, ¿sí? Es con un padre, una madre, un amigo, un hermano, un abuelo, etc., etc. en sí, en las relaciones interpersonales. También, pues, no se tiene derecho a divertirse, tampoco a disfrutar, ni a hacer ruido, pues se contempla que no es necesario. También no se puede confiar en ti misma ni en tu poder superior, o sea, no hay nadie que te pueda salvar de esta situación, o sea, nadie te va a poder rescatar en este proceso de la vida ni en ciertas personas. En vez de ello, deposita tu fe en gente con poca o digna confianza y luego sorpréndese cuando te hagan
pasar una mala pasada. Tampoco se permite ser abierta, ni honesta, ni directa, ni lanzar indirectas. Tampoco se puede ni se permite. Esas son las reglas de los codependientes. Consciente e inconscientemente se va creando ese comportamiento, ¿no? Haz que otros hablen por ti, no tiene ni voz ni voto en una relación. Adivina qué es lo que quieren y necesitan y luego espera que ellos hagan lo mismo por ti. Tampoco tener gente alrededor de mí. ¿Por qué? Porque eso es riesgoso. Porque el hecho de que alguien vea a lo mejor cierta situación y quiera opinar o decirte, oye, es que no te dejes o dile a cierta persona esto o lo otro, si llegas llorando, ¿sabes qué? Tengo esta situación. No, pues tú explícale o a tu hijo, a tu esposo, o a tu hermano, a tu mamá o a tu papá o a cierta persona, ponle límites. Entonces, para las personas que viven en una codependencia, y lógico, el otro personaje, pues es bastante riesgoso, ¿no? Que se junte con gente y tienden a aislarse. Es por eso que hablábamos de que casi siempre se van a aislar. También no te perturbes si el sistema está creciendo o cambiando interiormente. Y bueno, 4 tipos básicos de roles de manipuladores en la comunicación y cada uno con innumerables variaciones y combinaciones. Pues punto número 1 es apaciguar, tiende a ser evasivo, inculpador y predicador. En el apaciguador, pues casi siempre va a tender a ver que va a pacificar, suavizar diferencias, ser simpático, protector, defender, pero es una máscara, ¿sí? Igual, ser evasivo, estar tranquilo, simular que no entiende, cambiar de tema o aparentar de cierta manera debilidad y desamparo. Inculpador, que va a juzgar, comparar y quejarse todo el tiempo. Así como el predicador va a querer instruir, recurrir a la autoridad exterior, es que tú deberías hacer esto, es que tú deberías hacer esto otro, tú debes, ¿no? Demostrando que lógico, el que tiene que hacer las cosas es la persona codependiente y está expuesta a lo que pida el otro. El que sigue, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Y bueno, cada uno de los síntomas de codependencia tiene que ver con una función de la personalidad. Y bueno, una de las cosas es la dificultad para expresar a niveles apropiados de la autoestima. La 2 es la dificultad para establecer límites funcionales. La primera de esta, bueno, cuando se sufre el síntoma, es que has tenido problemas con sentir amor, con saberte valioso y amarte a ti mismo. Entonces, es cuando hablamos que una de las características es tener baja autoestima. La otra, igual, de poner límites y sobre todo establecer límites funcionales. Estabilidad es para protegernos a nosotros mismos y los codependientes o nos protegemos de más o no nos protegemos para nada. Son los extremos. La número 3, pues es tener la dificultad de asumir la propia realidad. Difícilmente se ve la realidad. Es como si trajéramos una venda en los ojos y por más que nos dicen y nos dicen y nos dicen, tú no lo ves. No lo ves hasta que llega un momento donde no por arte de magia ni nada, pero la situación, y siempre digo yo que tenía que ser el momento, porque a veces no es el momento y muchas personas que llegamos a vivir una codependencia no lo vemos hasta una situación extrema, que tocamos fondo, es donde se cae esa venda de los ojos y empieza a ver tu propia realidad. Y bueno, tiene que ver con autoidentidad y el codependiente tiene problemas para definir quién es, para desarrollar el sentido del ser. Y la cuarta es la dificultad para reconocer y satisfacer las propias necesidades y deseos. Muchas veces no sabemos ni lo que queremos, ni lo que deseamos, ni lo que somos cuando se ve una codependencia. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, uno de los otros, el otro síntoma es dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad con moderación. ¿Esto qué quiere decir?
que apenas superamos en los extremos. Básicamente de lo que hablamos es que tenemos problemas para experimentar nuestra propia realidad con moderación y que tenemos dificultad para comunicársela a los demás con moderación, ¿sí? Vamos a callarnos completamente o vamos a exagerar, ¿sí? En las situaciones que estemos viviendo. Y bueno, la que sigue, referimos la realidad desde estas 4 partes, en cuerpo, pensamiento, sentimiento y conducta. Sí, porque como te ves y cómo funciona tu cuerpo, y casi siempre va a reflejar tu sentir. Y muchas veces, muchas de las veces cuando se vive en codependencia, y he escuchado a muchas personas que es que no me puedo enfermar, no me puedo dar ese permiso de enfermar. ¿Por qué? Porque tengo que estar bien para los demás. Entonces, el pensamiento es como damos un sentido a la información o a los datos, y la mayoría de las veces los codependientes tienen un problema para saber quién es y tampoco sabe darle color a sus pensamientos, ¿sí? No tenemos un pensamiento real de las cosas, al contrario, vivimos en una fantasía, creemos que todo está bien y queremos aparentar cierta situación inexistente, ¿sí? La que sigue, por favor. Y es con la lámina que está hablando. La codependencia en sí es el constante pretender que las cosas están perfectamente cuando realmente se están derrumbando. Así a ciencia cierta es una de las frases que me gustan, porque la codependencia tiene mucho que ver con el aparentar. Sí, y hay una frase que dice, es que nadie sabe qué tiene el fondo de la vida más que el que lo menea o algo así, ¿no? Bueno, pues sí, son las personas que viven cierta situación conflictiva o enfermiza, saben lo que realmente viven, pero la codependencia es un constante aparentar, ¿sí? Pretender que no pasa nada, que todo es perfecto, pero por dentro realmente las personas se están derrumbando. Así vive una persona codependiente. Y bueno, de la manera en que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás es el resultado directo de las reglas que aprendimos mientras crecíamos. Y de la misma forma en que la manera en que manejamos el estrés y el conflicto fue la que aprendimos de niño. Esa es la situación y que hablábamos acerca de que muchas veces viene desde tu niñez, ¿sí? Y en esta imagen dice, hasta que no sanes tu relación con la persona más importante en tu vida, que eres tú mismo, no sanarás la relación con los demás. Y se los he repetido en muchos otros temas que hemos visto, que cuando llegan a consulta y les pregunto cuál es la persona más importante, pues muchas veces dicen mi hijo, mi esposa, mi hermano, mi madre, mi padre, etc. Y nunca dicen soy yo mismo. Entonces hay que empezar a buscar y arreglar y sobre todo sanar la relación con nosotros mismos. La que sigue, bueno, y para liberar nuestro niño interior dentro de la codependencia, y es algo que nosotros en psicología platicamos y trabajamos. Permítame un minuto. Nosotros en psicología hablamos o trabajamos acerca con el pan, ¿no? Y dice, ¿qué? ¿Cómo que es el pan? Sí, porque de cierta manera todos tenemos este tipo de personalidad dentro de nosotros, donde existe un niño, un adulto y un padre. Actuamos como tal, ¿sí? A veces actuamos como un padre exigente, intransigente o permisivo en ciertas situaciones. A veces sacamos un niño rebelde o a veces un niño sano, ¿sí? Lo más deseado es que sea el sano y un padre sobre todo empático, ¿no? Sería lo más deseado, pero casi siempre sacamos, debes hacer esto, tienes que hacer el otro, querer controlar a las personas, estamos actuando como padres, ¿sí? Cuando le decimos al otro lo que tiene que hacer
Y en sí, pues el otro tiene, sí, a veces es recomendable guiar a las personas, pero no obligarlos. Y cuando tú obligas, lógico, te estás comportando como un padre. Y un padre, pues nada sano, ¿no? De igual manera, a veces, cuando hacemos nuestro berrinche, sale ese niño herido, ese niño abandonado, a lo mejor ese niño rechazado, que quiere ser visto y hacemos nuestras rabietas y pues no es nada sano. Entonces, en esta parte de aquí donde estamos viendo de liberar nuestro niño interior, pues bueno, va a aparecer pues un niño con dependencia, donde dentro de nosotros, aun siendo adultos, podemos decir, hacer lo que haré lo que tú me digas, haré todo lo contrario a lo que me digas o no me importa lo que digas. Donde aparece un niño, sobre todo rebelde, ¿sí? Lo que hay que trabajar, bueno, es un adulto de interdependencia, donde sobre todo hay que tomarse en cuenta y sobre todo resolver nuestros problemas, porque como adultos, bueno, ya no hay que buscar culpables, no hay que ver quién nos tiene que pagar la factura, simplemente resolver nuestros problemas, ¿sí? Ya somos adultos y nosotros mismos tenemos que ver por nosotros mismos, ya no tenemos que depender de nadie más. Bueno, dentro de esto también aparece la vergüenza, donde aparece a veces como adultos, nos aparece esta parte de vergüenza, ¿no? Donde a veces llegamos a pensar que no servimos para nada, que no me merezco nada y bueno, que a veces no queremos que nos conozcan a fondo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Y bueno, lo que hay que trabajar para tener un adulto aceptable y sobre todo liberar esta parte de niño herido, pues trabajar la dignidad, ¿sí? Yo soy tú eres tú y una persona, y sobre todo una persona valiosa que a veces se equivoca. Todos cometemos errores, pero también tenemos que saber reconocerlas y sobre todo tener dignidad. La que sigue, por favor. Sobre todo a veces aparecemos con un niño herido cuando aparece la victimización, ¿sí? ¿Por qué me haces esto a mí? Yo tanto que te quiero y yo doy todo por ti, etc., etc. Entonces habla de un chantaje emocional, ¿no? Porque siempre es algo perdiendo, me hace sentir muy mal. Y no, las personas no nos hacen sentir mal. Nosotros mismos nos hacemos sentir mal por cómo queremos percibir las cosas y que a veces hacemos las cosas más grandes de lo que son. Y bueno, aquí se trata de trabajar el adulto en libertad. Sí, es buscar opciones y resolver los problemas. A veces también la impotencia, muchas veces se sienten personas derrotadas, impotentes, siendo adultos, pero bueno, saca este niño donde les decía yo, el niño rebelde o el niño herido, donde aparece cierta impotencia, ¿no? Y muchas personas he escuchado y me han dicho, pues es que ese es mi destino, es lo que me tocaba vivir. O se sienten derrotados o no se sienten merecedores de ciertas situaciones. O decir que siempre les pasa lo mismo o que no puede hacer nada ante cierta situación. Y hay una frase que decía mi abuela, ¿no? Que para todo hay solución, menos para la muerte. Entonces siempre va a haber una opción, una posibilidad de cambio, pero a veces pues las personas se derrotan ellas mismas y se... ¿No? Ok. Y la parte adulta sana que tenemos que trabajar es el poder que todos tenemos de hacer cambios. Si necesito hacer algo, simplemente hay que hacerlo. No hay que ver si voy a lastimar a alguien, ¿no? O sea, tengo que hacer las cosas por mí mismo, no busquemos hacerlas por nadie más, ¿no? Y hay que aceptarlo, sobre todo intentarlo y sobre todo aprender de la experiencia. La que sigue, por favor. También, pues se ve un niño con distorsión, egocentrismo, donde el niño con distorsión o un adulto con ese niño herido, pues a veces es lo que les decía, no ver la realidad de las cosas, ¿no? Todo lo veo color de rosa unos días y a veces todo lo veo color gris o negro.
Egocentrismo, donde dice tú no sufres, lo importante es que yo sufro y bueno, deberías hacer algo para remediarlo. Buscar que todo lo merecemos, sentirnos merecedores de todo. Y no, sanando a nuestro niño herido hay que ver que ser la conciencia. No me iré a mi rollo interior y prefiero mantenerme en contacto con la realidad. Esto es bien, bien importante, aceptar tu realidad, cual sea que sea, hay que aceptarla para poder hacer cambios. Si no, difícilmente vas a cambiar tu destino. A veces es que es el destino que me tocó vivir y pues ni modo, ¿no? O sea, siempre hay posibilidad de cambio. Sobre todo buscar el bienestar y paz emocional, que es lo que buscamos. Y sobre todo ser empáticos, ¿sí? La que sigue. A veces nos volvemos muy impacientes cuando vemos una codependencia donde no se puede soportar lo que siento y quiero dejar de sufrir ahorita, no mañana, no. Las cosas a veces poco a poco van disminuyendo su malestar, pero hay que trabajar en ellos y sobre todo dejar de ser fantasiosos, ¿sí? Y el chantaje donde dice, te irás y me moriré y bueno, etc., etc. Entonces hay que trabajar mucho la paciencia y sobre todo la realidad, que es lo que siempre se trabaja. Y bueno, para continuar, en una relación sana, yo soy responsable de mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Y el otro es responsable de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Si se fijan, cada uno es responsable de sus pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Sí? Soy responsable de y tú eres responsable de lo mismo. En una relación o una codependencia, pienso que soy responsable de, si se fijan, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. O sea, me hago responsable de algo que no me corresponde. Y pienso que tú eres responsable de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de mis acciones. Si se fijan, aquí están completamente distorsionados. Entonces, en una relación sana, cada uno es responsable, yo de mis pensamientos, yo de lo que siento y yo de lo que hago. Y tú eres responsable de lo que tú sientes, de lo que tú piensas y de lo que tú haces. Entonces, en una relación codependiente o enfermiza, yo siempre voy a buscar que el otro sea responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago. Y viceversa. El otro piensa que yo soy responsable, viceversa. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque es súper, súper explícita de la situación y deja muy claro. La que sigue, por favor. Y bueno, la recuperación de codependencia hay, claro que hay, así como otras enfermedades o adicciones de las cuales hemos hablado, claro que hay una solución, pero sobre todo es tener la convicción de querer trabajar en ella. Y el tratamiento de la codependencia puede consistir en una mezcla de psicoterapia, de asistencias de grupos de ayuda, como en Al-Anon o grupos de mujeres, etc., hasta situaciones estructuradas como una terapia familiar, si es necesario, ¿no? Donde involucre a las personas que vivan este conflicto de codependencia. Muchas veces la recuperación de una familia afectada por la adicción comienza en la recuperación de los codependientes. Sin embargo, es necesario que el codependiente ponga el foco de su propia recuperación y cuidado personal para que esto ocurra. Entonces, antes de querer solucionarle la vida al otro, tengo que buscar a mí mismo la solución para mí mismo, ¿sí? Y la recuperación que habla acerca de cuidar de sí mismo es trabajar sobre todo el desapego, dejar de reaccionar ante cualquier situación, de querer explotar o de no saber cómo reaccionar. Bueno, hay que trabajar en esa parte, liberarte, tener un romance contigo mismo o misma, que muchas veces, pocas veces hablábamos de que no nos conocemos ni sabemos lo que nos gusta, lo que queremos o lo que deseamos. Bueno, hay que aprender a
tener un romance con nosotros mismos, vernos en el espejo, decirnos cosas bonitas y levantar nuestra autoestima. Aprender el arte de la aceptación, que es el primer paso y siempre se los he recalcado, siempre hay que aceptar esta situación que me crea conflicto y mientras tú no des ese primer paso, difícilmente vas a tener un cambio en tu vida. Date la oportunidad de sentir, hay que fijarnos metas, perdón, y mejorar la comunicación con los demás. Hay que también trabajar en poner límites, cuidar nuestro físico si es necesario, también no besar sapos esperando que sean príncipes o ranas esperando que sean princesas. Bueno, no hay que tener esa fantasía. Dejar de tratar de confiar en quien no confías, aprender a ver la gente con la claridad que se tiene que ver, dejar de quererle ver algo que no, o una habilidad o una cualidad que no tiene, aprender a vivir y amar y ser una persona resiliente sobre todo. Y bueno, decide hoy a empezar de nuevo y ser feliz. Hasta aquí el tema de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Muy bien, si gustan hacer alguna pregunta a la licenciada doctora Jacibe, o bien los que nos acompañan a través del Zoom, si tienen alguna pregunta, es el momento de realizarla. Vamos a dar un lapso de unos 30 segundos para, si alguien, darle chance que escriban, si tienen algún comentario para la doctora Jacibe. Igual aquí en la sala, si hay alguien que quiera comentar o enriquecer el tema, se agradece y si no, pues también me siento complacida de saber que sí se explicó y quedó entendido. Quedó bien entendido y explicado el tema. Todos en algún momento podemos haber vivido o podemos vivir, si es que no lo hemos vivido, una codependencia. Entonces, nadie está exento. Entonces, es más que nada estar atentos a que si yo vivo una codependencia, buscar ayuda y sobre todo no quedar atrapada en este tipo de relaciones, como les repito, de pareja, de padres, de hijos, de hermanos, de abuelos. ¿Por qué? Porque es sumamente enfermiza y tóxica y no nos deja ser nada, nada feliz. Si no es así, bueno, pues agradezco de antemano la atención a este tema y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema del día de hoy. Y bueno, pues con esto vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a terminar esta reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.